Profe, por aquí, Ángel Hola. Medina, para Fútbol Digital Honduras. Estuvimos en el entrenamiento ayer, profe, Sí, y hablábamos, me recuerdo de ti, tranquilo. hablábamos del nivel del fútbol hondureño. Sí, Hoy se vio otro tipo de partido. sí. Mi pregunta es, profe, de estos muchachos del Real España, ¿cuál tendría la capacidad de jugar aquí en la MLS y sobre todo en Los Ángeles? Digo porque se ha rumorado mucho de Nixon Cruz, el que hizo la gambeta para marcar el penal, que al final no Sí. terminó en. Sí, yo no quiero hablar de nombres, porque si yo te digo un nombre hoy, en 3 horas voy a tener llamadas del empresario. Por eso no quiero hablar de nombre, pero para mí nunca fue una cuestión. Fútbol hondureño va a tener momentos de altos y va como todo. Hoy, por ejemplo, Canadá está en una alta y si yo te decía hace 20 años que Canadá iría a estar así, tú me llamabas loco. Entonces yo creo que es fútbol es por fases, especialmente cuando viene a selecciones. Mira a Italia, que estaba en el campeón del Euro y ahora está más difícil en la construcción, en la federación y yo no lo veo así. Yo pienso que lo que hicimos Honduras en el primer tiempo es mucho crédito de nosotros. No solamente que Real España, no, mucho crédito de nosotros que viajamos, que estábamos focados y que fuimos para ganar. Yo creo que ahí fue la diferencia en la eliminatoria. Es lo que hicimos en el primer tiempo allá. Para mí, personalmente, es un sueño. Y para el LAFC llegó a 2 finales, no ganamos, entonces es algo que no tenemos y que queremos, pero sabemos cómo es difícil hasta llegar a la final. Por veces personas hablan que llegaron a la final y perdieron. Muchos sí, 50 años ni llegan a una final de la CONCACHA. Es difícil, pero nosotros sí y queremos llegar. Entendemos cómo es difícil llegar, pero es una ambición que nosotros tenemos y al mismo tiempo competir en 2 y mismo 3 competiciones después con la League Cup. Pero vamos siempre a ir a todos los partidos de la Conca Champions con una mentalidad de intentar cualificar y llegar a la final. Después, si llegamos a la final, hablamos y vamos a ver. Yeah, it's a good point. What we wanted is we put ourselves in a position in Honduras to be able to keep pushing the guys against Inter Miami, but then we knew that at some point we had to do a little bit of rotation. When you do that, I thought everybody worked hard, but there's synergies and some micro dynamics that don't work as well because it's a lot of changes. So it was good to give opportunities to some players to finish the job, to rest a lot of players because Saturday we want to go to Houston with our full strength. Um, so when we look at it, 3 games, 3 wins, a trip to Honduras, a big game against Inter Miami, 10 goals scored, 1 conceded, rotation opportunity for young players to play, to come in. So very positive, everything. And now day off tomorrow and try to focus now to prepare Houston. Yeah, when Cole started preseason, he wasn't always in the starting team. We were trying different things, and his mentality was exceptional when he was not with a penny on, maybe, and he was on the other side. And um, I'm just happy for him to get rewarded, even with tonight's goal. Um, Very good beginning of season for him. He's doing a lot of the things we're asking him to do, so it's positive. I'm also happy to see other players that had the opportunity today. Amin was 10 days in Sweden because of his visa process. And then he came back only when he waited for us here
we come back from after the game in Honduras and against Miami, and he wasn't fully integrated with the team, but then he does one training session and shows the way he showed, you know. So there's positive things. I think Jude Terry had a fantastic preseason, you know, a player from our academy. So I'm happy to see him get on the field, giving Hugo a rest, Thomas playing, saving a penalty shot. So again, there's a lot of positives. Did the game go exactly in the dynamics that I wanted tactically? No, but I'm used to it when we do 7 changes. It's not always super perfect.